Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Sol, hoy estamos con Catalina Ceballos. Para mí es todo un honor tenerte acá, realmente desde el momento que supe que existías, ha sido como un rol a seguir, aparte de ser una mujer luchadora, emprendedora, súper guerrera, pues todo lo que has hecho como tal en el sector cultural y lo que sigues haciendo a diario, pues es realmente increíble y uno dice, por ahí va, por ahí es el camino que quiero seguir. Entonces, para mí es todo un honor realmente, hacerte estas preguntas hoy, Cata. Entonces, pues hablemos un poquito de quién eres y empezamos con las preguntas. Dale, Sol, muchas gracias por la invitación. Aquí estoy toda tuya. Listo, entonces. Catalina es una de las mujeres más importantes e influyentes de la industria cultural del país, antropóloga egresada de la Universidad de los Andes, ha trabajado en importantes medios de comunicación como Canal 13, Radio Nacional de Colombia, Radiónica, Cívico, entre otros. Y pues actualmente eres consultora de comunicaciones de la Comisión de la Verdad. Entonces Así hay es. muchos pequeños temas que vamos a empezar a abordar, pero me gustaría empezar, Cata, con una pregunta muy bonita, como que quiero que nos cuentes cómo empezó primero este amor por el arte, que tú dijeras, no voy a sentarme a hacer números en un computador, en una oficina, sino necesito salir a la calle y hacer. Pues mira, eso es hace parte de mi vida, digamos que solo hasta recientemente reconozco y le doy como el valor a esa experiencia que tuve cuando yo era una niña de 7 años. Mi mamá, gracias a, digamos, a un esfuerzo de mi abuelo, se pudo ir a estudiar a Londres, a hacer un posgrado en antropología y arqueología. Gracias a sus buenos estudios se pudo mantener allá y pues ya ella tenía una hija, ya ella se había graduado de sociología y nos vamos a vivir a Londres, en donde la educación primaria pública, que era la cual yo asistía, eh, giraba mucho todo el proceso de aprendizaje en torno a las artes y la cultura. Yo tenía clases de flauta en donde lo primero a los 7 años era aprender a tocar partitura, no era oír música, sino aprender a tocar partitura. Y después dábamos conciertos en parques, en carnavales y tuve en una especie de un carnaval de Barranquilla, pero pues en Londres, y éramos los niños de todos los colegios públicos tocando flauta, pero además cuando tocábamos flauta era porque habíamos aprendido a leer la partitura de las temas o de las melodías que había compuesto el rey Enrique VIII. Entonces, fíjate que hay una cantidad de elementos allí que uno mismo no cree que sea importante, pero pues uno a los 7 años leyendo partitura de un rey, tocando en un parque público en medio de un carnaval, y así fue mi educación durante los 6, 7 años que vivía allá. A eso súmale que como colegio público teníamos la posibilidad de asistir a muchas obras de ópera, de ballet clásico, de ballet contemporáneo, a tener visitas guiadas en los mejores museos del mundo. Y sincera y honestamente, era una de las actividades que yo más disfrutaba. Cuando yo regreso a Bogotá, por supuesto, quiero continuar con mis estudios de música y me encuentro con clases de música en una cassette y aprenderse Ujú. la canción de Julio Iglesias. Y yo ya de entrada, entrando a la adolescencia, pues fue el momento perfecto para convertirme en una rebelde con causa. Y mi causa era, yo no estoy dispuesta a esto. Y digamos que paralelamente a mis estudios en el colegio, yo también empiezo a descubrir otras músicas. Entonces empiezo a descubrir, claro, muy influenciada por la cultura inglesa, The Cure, The Smiths, Depeche Mode. Me encuentro un señor que los vende en una tienda, en un sótano en San Andresito. En ese mismo camino voy encontrando que me gusta leer mucho Milán Kundera, y soy una persona que honestamente en medio de esa rebeldía me gusta mucho cultivarme en torno a las expresiones artísticas. En esa misma época, pues mi mamá también una persona pero fíjate que todo muy desde el entretenimiento y desde la cultura, como no desde el quehacer, ni siendo creadora ni nada, pero sí como desde el ejercicio de apropiación de un ciudadano que quiere en
pasar un rico momento a través de las artes. Y digamos que esa es mi adolescencia. Cuando yo me graduó del colegio, yo quería estudiar gestión cultural, pero acá no existía, estamos hablando del año 90, 91. Entonces, pues yo decido estudiar antropología. La antropología sin duda, entonces ya es otra etapa, me da una perspectiva del mundo que aún hoy en día agradezco. Yo digo que hoy en día sí soy la antropóloga que nunca he sido. Me doy mucho más cuenta, además dictando clases precisamente, pues porque la antropología te da a entender que si bien las artes y las expresiones artísticas muy importantes realmente son la expresión de un complejo cultural y se empieza a entender, digamos, como los grupos culturales, la sociedad y todos los elementos que giran en torno a las artes que generalmente o en su origen están relacionados con lo religioso, con el poder, con el prestigio, mucho más allá de lo diletante, ¿no? De la experiencia diletante. Entonces, pues creo yo que ahí es donde empieza mi pasión. Cuando yo me gradué de la universidad, consigo un trabajo como analista de mercadeo en el Banco Popular. Y yo de entrada decía, esto no es lo mío, esto no es lo mío. Y a pocas cuadras de mi oficina, la carrera séptima con calle 17, quedaba el Instituto Distrital de Cultura y Turismo, que queda en la Plaza de Bolívar, donde queda actualmente la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Y yo caminaba y un día entré y me encontré con una amiga del colegio. Y le dije, yo quiero trabajar acá. Me dijo, déjame tu hoja de vida. Y ahí empezó mi carrera. Estamos hablando del año 99. Cuando yo empecé con ese proceso, yo entré a la universidad en el 90 en el 91, me gradué en el 96 y estuve di tú 3 años en el banco, hice trabajo como productora de fotos en revistas de decoración. Eh, bueno, pues básicamente me dediqué como a la producción que en ese momento, digamos, tenía también otro, no, sí que era informal, pues hacía producción de fotos. Obviamente se me atravesaban modelos y cosas, pero básicamente era escenografías para vender cortinas, pero pues yo en vez de ir a venderme la cortina, me buscaba la casa linda, llevaba la cortina, le ponía los libros, pues hacía lo que hoy en día llamaríamos escenografía o producción, porque me tocaba conseguir la casa, me tocaba conseguir el fotógrafo, me tocaba. Y en eso como que subsistí un rato, estamos hablando de 26 años más o menos, y ya en el año 99 entro a trabajar durante 4 años y medio en el Instituto Distrital de Cultura y Turismo y ahí yo digo, definitivamente este es mi camino. Y bueno, ahí es donde ya empiezo con haciendo varias desvíos por el camino, pero ese ha sido el camino. Y entonces, o sea, con toda esta historia, ¿cuál dirías que fue tu primer proyecto cultural que tú recuerdes? Pues digamos que yo creo que hay muchos. Mi primer proyecto cultural fue tal vez querer tocar flauta, digamos. Yo de verdad cuando toqué flauta fui una peladita chiquita de 7, 8, 9, 10, 11, 12 años que tocaba ya en grandes conciertos y leía partitura y ya me invitaban a salas de concierto y digamos que esa fue la primera vez desde la creación que yo quise participar de un proyecto cultural. Y luego ya tal vez... yo diría que ya en el campo de lo laboral y de lo productivo en el Instituto Distrital de Cultura y Turismo, yo entro, el primer proyecto en el que trabajo se llama Paraderos para Libros para Parques, que eran los PPPs, que aún hoy Sí. aún existen, y esos PPPs pues era eh, acompañar a quien dirigía el área de literatura a dotar esos sitios de libros y a procurar la difusión necesaria para que la gente se apropiara de ellos. El primer proyecto que me entregan para mi dirección y mi coordinación fue el programa Sigue Este Su Casa, que es un programa que aún hoy existe, que era para empezar, se hacía en septiembre para celebrar el mes del patrimonio. Y yo lo que hice fue empezar a vincular museos para que abrieran sus salas los últimos domingos de cada mes, que aún existe, con el propósito de que personas con menos recursos, pero con la posibilidad, el interés y la necesidad de asistir a espacios de exhibición, pudieran hacerlo sin tener que pagar el ingreso. Yo me recuerdo mucho que yo sentí por primera vez un logro cuando una vez me di cuenta, entregando el informe,
que en un año habíamos pasado de tener 19 salas vinculadas a tener 34 salas vinculadas. Hoy creo que está todo el país. Entonces, creo que tal vez ese fue el proyecto y ya después de ahí, Sol, pues yo coordiné todas las becas, convocatorias y estímulos del instituto. Fui directora del área de producción y con eso pues estuve trabajando en por lo menos dirigiendo la oficina de producción de 35 festivales al parque. Hicimos el primer Festival Colombia al Parque, Siete Gatos. Eh, hicimos festivales con los músicos de la playita, con los mariachis. Hicimos muchos eventos en la Media Torta. Entonces, digamos que a partir de ahí empieza un trabajo de gestión permanente, pero por supuesto, digamos, con una política implementada por el gobierno del distrito en ese momento. Yo trabajé durante los gobiernos de Peñalosa, de Mocus, y ya con el ingreso de Lucho Garzón, ya fue que me fui. Aunque ahí salen muchas preguntas y con eso tengo muchas dudas, pero quiero que nos enfoquemos como en la actualidad, en este momento. Entonces, pues la Comisión de la Verdad. Algo que yo tengo muy presente es, alguna vez tuve una conversación con un maestro y pues de escénicas y yo tenía mucho la idea y tengo mucho la idea de que el arte es una herramienta para la transformación social. Así de sencillo, o sea, esto no hay que negociarlo, simplemente es así. Y cuando yo le comentaba, él me decía, bueno, y yo le decía que es una responsabilidad de los artistas y las personas que estamos en el sector cultural trabajar en pro de esto, de la paz, de realmente encontrar que tanto víctimas como victimarios, todos los agentes que están metidos en esto, que en realidad es como todo el país, tengamos realmente una transformación y logremos esa tan deseada paz. Y él me decía, ¿y por qué? No es obligación. Y yo era como, pues yo siento que sí. Y yo, claro, pensando, yo digo, bueno, yo creo que Catalina tiene la respuesta del por qué sí puede ser. Y me parece muy bonito que ahorita estés trabajando entonces en la comisión, porque creo que todo va encaminado a, ¿no? Todo tiene como ahí un camino y entonces te hago la pregunta, ¿cómo es que las diferentes artes y como tal este sector tan grande, el sector cultural en Colombia, puede contribuir a esta construcción de paz? Pues mira, la pregunta es una pregunta bien compleja y yo diría que tiene bastantes respuestas. Lo primero es que sí, en efecto, coincido contigo, el arte en particular en países en donde han sido golpeados pues por la violencia o por algún tipo de conflicto, en efecto, el arte ha sido una herramienta para desarrollar mecanismos de sanación, para desarrollar mecanismos de reparación, para desarrollar mecanismos de perdón. Eh, En tus palabras, reconstrucción del tejido social. literal, literal. En el caso de la Comisión de la Comisión de la Verdad está compuesta o dirigida, digamos, pues la preside el padre Francisco de Rú, pero hay 11 comisionados que lo incluyen a él. Una de ellas es Lucía González, que es una de las gestoras más importantes que ha tenido el país. Ella dirigió el Museo de Antioquia, estuvo al frente de la reconstrucción del eje cafetero cuando el terremoto de Armenia. Trabajó como directora de la Casa de la Memoria, del Museo de la Memoria en Medellín, eh, muy vinculada a procesos de reconstrucción a través de las artes. Ella tiene a su cargo el componente de arte y paz. Y entonces lo que se hace digamos, desde la comisión es precisamente hacer procesos para la reparación de las víctimas. Más que reconstrucción del tejido social, es reparación de las víctimas porque la Comisión de la Verdad, en su mandato, trabaja para y por las víctimas. A la Comisión de la Verdad le corresponde ofrecer elementos para el reconocimiento de las responsabilidades en medio del conflicto y para recomendar la no repetición de sus patrones de violencia. Entonces, como todos estos son procesos que se hacen con la comunidad, con los diferentes sectores afectados, en esos sectores se desarrollan proyectos. Por ejemplo, tenemos uno y el que es más grande y el que es más fuerte se llama La Verdad Poética. Y se hace a través de talleres en donde víctimas trabajan con una serie de talleristas para construir unas narrativas en las que ellos puedan reconocer, repararse, perdonar
y no repetir. Son ejercicios básicamente de convivencia. Yo en la comisión no trabajo, porque esa es una de las cosas que pasa, y es que yo en la comisión no trabajo en el sector de artes y cultura, sino que trabajo en comunicaciones, porque además, digamos que mi carrera, cuando yo presento mi perfil, digo, digamos como directora de proyectos culturales y mediáticos. Ha sido el lugar en donde me he movido una y otra vez. Si no estoy acá, estoy acá. Entonces tengo la posibilidad de tener la mirada desde el hacedor hasta el divulgador. Entonces siempre he estado como en esos dos lugares. En este caso, en la comisión, lo que vemos es que sí, particularmente los proyectos que están asociados a las artes y la cultura, pues son unos proyectos muy bien recibidos, pero en particular sí se ve procesos de reparación en las víctimas. Sí se ve, sí es cierto, sí ocurre, pero eso ocurre en los territorios, no ocurre en la ciudad. En la ciudad el cantar es otro, las condiciones son otras, y como este es un país en todo caso muy centralista, pues desafortunadamente no vemos esos procesos, pero cuando uno ve, por ejemplo, un proceso de reconocimiento como el de la verdad del pueblo negro, y oye a la comunidad afro, raizal o palenquera refiriéndose a sus procesos a través de la música, uno dice, se está haciendo la tarea. Sí, claro. Y ahí me llega la idea de que entonces tú trabajaste como tal en estos canales, pues televisión pública, radio pública, y Uh -huh, siempre has sido muy defensora también de ese papel importante. uh -huh. Entonces, ¿qué papel tienen estos medios en, también en esta construcción de paz? Es absolutamente importante. Los medios de comunicación tienen una agenda. Digamos que la agenda generalmente es de carácter político, y cuando me refiero a política no es politiquera, pero pues tienen una agenda que le corresponde prestarle un servicio a la ciudadanía, privado o público, pero en particular los canales de televisión público, por ejemplo, precisamente en estos días hablábamos, y es el indicador no es el rating, sino en el indicador social. Si un vaquero de los llanos se identifica con una serie de programas en donde se haga referencia a los sonidos de la noche en los llanos orientales, esa persona al sentirse identificado se va a sentir contado. Yo cuento. Y un poco eso es lo que se procura y se debe hacer también, digamos, tiene muchos más objetivos, pero ese es uno de los asuntos, y es esa diversidad, y por eso hay canales regionales que representan la identidad de diferentes regiones y territorios, pues están allí precisamente para divulgar esa diversidad y que se genere una conversación incluyente sin que sea evidente la conversación, digamos, a los canales les corresponde. Entonces, de cara a la paz, digamos, hay unos elementos de carácter legal y que quedaron acordados en el acuerdo de paz, y surgen en los próximos 5 años, no, en los 10 años, o sea, del 2016 al 2026, tienen que quedar instaladas y funcionando 20 emisoras para la paz, que se están haciendo en municipios y montando en municipios que han sido víctimas del conflicto. Entonces está Chaparral, está Ituango, no me acuerdo qué más han puesto, creo que tienen 3 en este momento andando por ahora. Y a los medios de comunicación públicos, pues hay un compromiso con entender, digamos, una circunstancia, pero por supuesto, al tener un gobierno como el que tenemos en la actualidad, pues digamos que esa incidencia puede bajar un poco, porque los medios de comunicación del país, pues son, en todo caso, su subsistencia económica es por los recursos del gobierno. Entonces es complejo. Y los medios privados, pues tienen una agenda privada y una agenda política. Entonces, pues a RCN le interesa atacar el proceso, a Caracol le interesa apoyarlo. Así de sencillo. Exacto. Yo tengo como muy presente las clases contigo. O sea, muy, muy presentes porque todo el tiempo eran estos cuestionamientos, ¿no? De que no era, venga, entonces saquen una hoja y escribamos esto, sino venga, realmente tengamos un proceso de pensamiento crítico de lo que está pasando en el país. Y muchas veces hablamos de esto que estamos justamente tocando en este momento. Y entonces viene pues, las dos palabras de políticas culturales, política pública. Entonces también que se conecta con lo que estabas comentando de los canales públicos. Y entonces, digamos que a mí me quedó muy, muy claro.
y creo que esto debería ser como una clase que todos los colombianos deberíamos de tener en realidad, de cómo es que se hacen políticas públicas, de cuál es el proceso, de venga, siéntese, todo lo que decíamos en clase, siéntese, haga la investigación, qué es lo que quiere aportar, qué es lo que quiere cambiar, cómo se hace. Entonces, claro, uno ya sentándose ve que no es tan sencillo de, venga, yo toco esta puerta y digo, ay, tengo esta idea, hagámoslo. No, sino que es una cosa larguísima donde realmente pasa un montón de revisiones. Y entonces sí me gustaría preguntarte cómo ves como esa transición, si hay evolución en la creación de políticas culturales, porque lo que digo es realmente muy complejo y lo que tú nos decías, tiene que pasar por muchísimas instancias y puede que fulanito diga, no, no me parece, hay que cambiarle tal, devuélvalo y que son cosas de años. Entonces, incluso me gustaría solamente tocar el de pues, la ley naranja, cuánto tiempo duró. Entonces, pues solamente con ese, y creo que ese en realidad fue más de aprobación, yo creo que más rápida. O sea, Y yo salió muy creo, rápido porque era ajá, presentada además por un partido que tenía mayoría en el Senado. Entonces, en esos exacto. casos es mucho más fácil. Lo que después resulta más difícil también muchas veces es la aplicación, pero sobre la pregunta en la actualidad, pues como estamos en pandemia, ha sido muy fácil decretar leyes, es decir, ha sido muy fácil que el proceso que generalmente toma mucho tiempo sea decretado por el gobierno y han surgido muchísimos decretos, muchísimos los estudiantes que van a ver políticas culturales el próximo semestre van a ver el triple de las que ustedes vieron, porque han surgido muchas precisamente en la búsqueda de la reactivación, en la búsqueda de implementar ya acciones específicas en torno a la economía naranja, entiéndase, por ejemplo, todo lo que ha surgido en torno a COCREA y todos los decretos en donde surgen las convocatorias, premios, becas y estímulos. Entonces, sí han surgido muchas. Difícilmente puede uno encontrar en un gobierno que esté estático, digamos, al gobierno le corresponde como buena gobernanza, así como las entidades adscritas les corresponde ejecutar, a los ministerios les corresponde diseñar políticas, de tal manera que ese es su oficio. Difícilmente vamos a encontrar un ministerio en donde no se hayan hecho muchas propuestas de ley, no quiere decir que estén Diferente, decretadas y que estén exacto. andando, pero proyectos de ley pues todo el tiempo, o hay grupos de trabajo de COMPES, o entonces los que están haciendo el COMPES de la niñez, el COMPES para las mujeres, el COMPES, digamos que ese es el quehacer de un gobierno, donde uno viera que eso no está pasando, algo está pasando, lo que también a ratos es más complejo, pues es precisamente eso de no, de no ver la efectiva aplicación y hacerle seguimiento y ver los resultados. Entonces, pues la economía naranja ha cumplido con su promesa, ha cumplido con su palabra, lo que han propuesto lo han hecho. Ayer precisamente llegó un correo electrónico del ministro anunciando, o una conversación que tuvo con el presidente en esos programas que él tiene en televisión, en donde anuncia una inversión de 5.000 millones de pesos para el sector cinematográfico a través de una inyección de recursos al fondo cinematográfico. Mm, que creo que finalmente todo lo que sean recursos, independientemente que uno sea opositor de la política de economía naranja, si uno sabe que hay recursos, pues bien sean esos recursos. Siempre estaría a favor de que se le inyecten recursos, que no se lo inyectaron a música, que tenemos compañeros que están pasando por una mala situación, que tenemos de las 64 salas de teatro, 45 han cerrado. También habría que analizarlo, pero desde la pregunta que me hace sobre si ha habido leyes y se están aplicando, sí, absolutamente sí. Y si hay una transformación, como que sí, realmente están saliendo en pro Mm, de ¿Del progresar, sector? sí, ¿En en el pro del sector sector? cultural. Pues en pro del sector de las industrias culturales y creativas y de los Ujú. grandes inversionistas, los creadores, los gestores y los cultores de los territorios no están recibiendo ningún tipo de beneficio. De hecho, de lo que sabemos de los recursos que ingresaron a Bancoltec, solamente el 0,01 de las personas que nosotros conocemos en el sector aplicaron y pudieron tenerla. ¿Por qué? Porque no tenemos un censo claro de quiénes son los que ellos consideran que hacen parte del sector. Digamos, eso es una telaraña
bien extensa y bien profunda, que mal haría yo, pero yo diría que básicamente es, hay que entender muy bien cómo se están direccionando los recursos, no a quiénes, sino a qué acciones, porque si yo digo a quiénes, estoy haciendo un señalamiento y lo que yo quiero es destacar como a qué sectores se les está dando, cuánto se les está dando, cuánto más se les está dando en comparación con el año pasado y si en efecto esos recursos están ayudando a la reactivación del sector. Pero como te digo, eso es un análisis que nosotros, digamos, tenemos como un grupo de trabajo importante en donde como estas son preguntas que son de fondo, pues las hacemos a través del Congreso, a través de los senadores y representantes de la Cámara que nos apoyan y es con ellos que logramos, digamos, tener respuestas. Pero pues esto es una pregunta que se hace hoy, que se responde a los 35 días, que es analizada y contracontestada y bueno, así llevamos desde que está el presidente Duque. Claro, y justo a esto quería ir, Cata, porque pues lo que te comentaba, Sonora entonces es una empresa que se dedica a los eventos en vivo, en donde en plena pandemia pues realmente las ayudas y demás han sido como, pues que uno dice realmente han existido ayudas para reactivar estos shows en vivo, conciertos, eventos. Entonces justo a eso quería ir porque claro, hay muchísimos agentes como que uno dice casi que son los últimos en las ramitas del árbol, como los rodis, los No, técnicos. no son los últimos. De hecho, fue los primeros a los que se les dieron la mano con la ley LEP. Ok, A propósito de eso, lo que sucedió fue que lo que pasa es que en Bogotá fue muy complejo, pero salió una ley en la que precisamente los productores de eventos que hubieran pagado tributación por haber hecho eventos en algún lugar podían acudir a pedir esas regalías, producto del pago de sus impuestos, como un retorno a sus empresas. Entonces, en los municipios, en Bogotá muy difícil, porque todos lo hicieron, pero pues les quedaba el mínimo. Pero, por ejemplo, si hubiese un festival en Onda, esa persona de Onda podía ir a la Secretaría de Cultura, a la alcaldía local de Onda y pedir, presentar un proyecto y que la alcaldía le devolviera esos recursos que eran, digamos, producto de unas regalías. Entonces, y fue, te voy a decir, primero, segundo decreto que salió. pero es Y muy fue pensado diferente porque quien lo hace. precisamente el sector de los productores se unieron. Yo trabajo con una de esas asociaciones que se llama IP y lo que se hizo fue sentarse en mesas de trabajo y decir, bueno, los más impactados vamos. Ahora, eso no quiere decir que el sector esté pasando por un mal momento, que los roadies estén en este momento haciendo domicilios, que los productores hayan tenido que vender sus infraestructuras, que se estén teniendo que hacer eventos de streaming, entonces hayan tenido que hacer inversiones de consolas, sonido e iluminación para poder hacer streamings que sean medianamente bonitos y con buen sonido. Digamos, en todo caso fue impactado, pero lo que sí es importante saber es que el gobierno sí respondió inmediatamente al sector de la promoción, de la promotoría mejor. Ok, esto es diferente, como que realmente, Sí. porque digamos que yo, digamos, sí, que como en el mundo en que uno se mueve, eh, pues uno habla con estos técnicos, luminotécnicos, ingenieros de sonido y muchos están, digamos, de brazos cruzados. Entonces, en ese caso, pues obviamente sí afectó, pero también yo creo que hace falta también como el dar a conocer, ¿sabes? Como que también se abren muchas posibilidades, pero tampoco se llega a conocer realmente cuáles son estas posibilidades que tienen, como lo estás mencionando. Porque si le Mm, preguntamos, digamos, del sector o, digamos, con los que yo me trato, si conocen lo que tú acabas de comentar, estoy 100% segura que no. No tienen la más remota idea de que podían hacer esto. Mira, el decreto es el 818 del 4 de junio de 2020 y a nosotros Hace un montón. nos encerraron el 23 de marzo. A los 2 meses salió el 818. Eh, pero ahí la falla no es del gobierno, ahí la falla es del sector. El sector no está unido, digamos, en la asociación de promotoría. Yo conozco por lo menos 17 empresas que están allí vinculadas y que se reconocen entre sí, en donde hay una persona que preside, hay una persona que tiene una secretaría técnica, eh, y son personas que han estado activamente trabajando
con el gobierno tienen que ayudarnos, tienen que ayudarnos, tienen que ayudarnos. Yo creo que nosotros mal hacemos cuando decimos, es que yo no me enteré. Si tú quieres hacer algo, tú te enteras. Búscalo. No, y si no lo buscas, sigues buscando. Sí, Porque, claro, busca porque hasta es que como, no, es que encuentres. yo no me enteré. Pues si usted está interesado en ir a un concierto, pues Es busque donde verdad. hay conciertos. Si usted quiere, es que no me enteré de tu cumpleaños, pues ¿por qué no me preguntaste? En estos días justamente un profesor me dijo, ay, no, es que no te llamé para dictar la clase porque no tenía tu teléfono. Y yo, si quisieras, lo hubieras conseguido. Es decir, yo así como que esté escondida en el mundo, No, no precisamente, al contrario. ¿sabes? Entonces, si uno quiere algo, uno lo busca. Y si Sí, está en unas circunstancias como estas, pues con aún mayor razón hay que buscar las herramientas para entrar a vincularse a los gremios, para estar dinámicamente en esos gremios. Hay que saber cuáles, yo se los decía a ustedes, si ustedes quieren saber, aquí les pongo, aquí están las convocatorias, pueden participar en la que quieran, pero uno tiene que demostrar un interés. Nosotros como gestores culturales no podemos hacer esa acusación o decir eso sin saber que el último ejercicio que hacemos siempre es el de la apropiación. Y la apropiación es, yo me consigo la información y hago uso de ella. Si no la consigues, claro, por supuesto que hay cosas que están muy mal comunicadas. Te lo digo yo que trabajo también en el tema de comunicaciones y por supuesto que hay veces que uno, digamos, reconoce que es el colmo, que lo sacaron de afán, que entonces solamente lograron participar 7 personas, pero es que estamos en una guerra. Este es un sector muy chiquito, este es un sector sí. que como cualquier sector hay roscas, este es un sector en donde hay unos liderazgos fuertes, este es un sector en donde no todos están, es un sector que en donde parte de la cadena de valor comienza con un interés personal, pero muy bonito, digamos, y es el espíritu creador, y termina con la apropiación por parte de la ciudadanía, pero cuando pasamos por el lado de la producción, pues el interés es individual, nadie está pensando en un interés de bienestar colectivo, entonces hay que estar muy en la jugada para poder competir en el mercado y entender bien cuál es la oferta que nos están haciendo y nosotros cómo podemos demandarla. Ahora, te debo decir, eso no quiere decir que esa ley hubiese solucionado ningún problema. Las empresas que pudieron participar, en todo caso, entraron en quiebra, pero también hay que decir que los préstamos que sacaron en Bancoldex, que supuestamente eran muy buenos, como te dije ahorita, solamente el 0.01 del sector pudo acudir a ellos porque no tenían las condiciones, ¿no? Es que no es fácil. Sí, claro. Nunca será tan plano como la gente cree, que se paran allí y ven un cuadro y que es una belleza. No es No. así. Uh-huh. Y justo entonces ahí me encanta y me encanta hacerte esta pregunta y creo que incluso te la hice alguna vez en clase y es que tocaste los términos ahorita. Diferencia entre gestión y producción. Uh-huh. Son dos cosas que pueden ir de la mano, que en este momento que yo estoy estudiando gestión, digo, se me abrió un campo grandísimo y es que es eso, o sea, de nuevo reitero, o sea, soy súper reiterativa. Y es que me acuerdo mucho en clase, Cata, que estaba el tablero y empezaste a hacer todo un árbol de que es al momento de hacer gestión que se hace y un árbol grandísimo y por allá al lado estaba la producción. Y claro, gestión y producción no son lo mismo. Y creo que mucha gente que No, puede ver esto puede decir que es lo mira, mismo y no. yo les trato de explicar mucho en la universidad cómo cuando diseñé la maestría de gestión cultural, precisamente les dije, sí es muy chévere que estén pensando en un proyecto, pero lo importante es el proceso y que el producto final es una muestra de ese proceso. Y el producto final puede ser un cóctel en una terraza en un helipuerto vestidos de diamantes. Yo no le estoy quitando, no voy a clasificar, o puede ser un festival al frente de la playa descalzos oyendo solo marimba, no importa. Digamos, lo que es importante es entender que producir eso hace parte de un proceso y el primer proceso, y que siempre lo he dicho, es un diagnóstico de la problemática por la cual necesitamos producir eso. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de las veces la solución es voy a entretener o necesito plata. Exacto. El gestor va a buscar solucionar otros problemas. El gestor, por ejemplo, el Festival Detonante en el Chocó, va a buscar mejorar las condiciones de los habitantes de un municipio en el Chocó. El Festival Estéreo Picnic se van a enriquecer sus dueños y nosotros vamos a pasar Y ya aquí. felices 3 días, Ujú. ¿no?
Entonces es distinto y el distinto empieza desde cómo yo concibo el proyecto. Entonces, un festival como Rock al Parque, nadie se imagina que detrás de ellos hay unas convocatorias, pero las convocatorias se diseñaron y con qué propósito. Usted no tiene los recursos para ir a un festival a presentarse como un ejercicio de circulación o de exhibición. Aquí le damos la oportunidad y que además, entonces nosotros vamos a traer a unos productores, vamos a traer a unas disqueras, vamos a traer a unos promotores, les vamos a hacer prensa. Entonces, claro, la gente habla de Rock al Parque, pero Rock al Parque es un proceso de gestión cultural muy importante. Por supuesto, entonces Chucky es una figura muy importante porque es el curador, pero él como curador está teniendo en cuenta no entretenernos, él está teniendo en cuenta hacer un festival en donde haya convivencia, empezando por cómo hago yo para que conviva el pop con el metal. Entonces, es mucho más profundo y comprenden muchos más aspectos que simplemente comprar una boleta e ir y emparrandarse 3 días. Y creo yo que ahí es donde está la diferencia. Lo que pasa es que conviven muy bien. Es una convivencia que están en el mismo sector. Quienes trabajan en el sector del entretenimiento hacen parte del sector de la cultura, sí o sí. Sí, claro. Esos cuentos, pero es importante separarlo. Creo que Sí, muchas veces han dicho, y lo he escuchado, que entonces quien estudia ahora gestión, porque por lo mismo es una carrera en realidad bastante nueva, porque quienes tienen esta oferta, pues obviamente es la EAN y no sé quién son más tiene 17 la... programas en el país combinados pregrados y Exacto, posgrados. No exactamente. todos de gestión, algunos de dirección de artes, pero digamos son 17 programas en total. ¿Y cómo ves la oferta académica en este punto Pues yo de la siento gestión que es muy cultural? importante, pero también siento que en la oferta académica se les olvida que esto es una disciplina de oficio, no una disciplina de libros. Total, Entonces, total. es decir, hay que entender que es muy importante entender que cuando estás haciendo un festival de hip hop tienes que conocer el territorio del hip hop. ¿Eso qué quiere decir? Tienes que conocer cómo son las narrativas de los hoppers, de los barrios, antes de entrar y montarte en un hip hop. Por eso un festival de hip hop no va las mismas personas que van a Rock al Parque, porque está pensado para este nicho y ese segmento de personas. Eh, pero sí, básicamente el productor de eventos, que a mí no me gusta, el productor de eventos para mí es una persona que sabe de elementos técnicos y logísticos. El promotor es el que logra reunir y negociar a unos artistas para que se monten en una tarima para vender unas boletas. La promotoría, digamos, y yo la producción. Ahora ya hay algunas empresas que se han especializado también en la producción y la promotoría. Yo tengo en muy alta estima y trabajo mucho con ellos, precisamente por eso es con Árbol Naranja, porque Árbol entonces, por ejemplo, ahorita tiene una apuesta académica importante, pero todo eso se les olvida en la academia, ¿no? De nuevo, no están rayitas que unen acá, sino es lleno de arandelas y de aristas para poder lograr finalmente que sea un sector sólido y que represente muchos objetivos y que trabaje en pro de muchas apuestas, ¿no? Sí, claro. Claro, como que me dejas pensando mucho en eso y en efecto, una de las cosas que a mí me hizo cambiar de carrera fue eso, de pronto el sentir más el campo, el poder salir y aprender realmente qué es lo que está pasando y salir de los cuatro paredes, un libro y lea qué fue lo que pasó hace en el siglo quinto y con eso salga y haga. Pues no, ya las cosas han cambiado, ya es otro el movimiento del mundo. Y hablando del Hay movimiento del que, mundo, hay que aprender de todo y sí. por eso yo creo Total, que sí, hay que aprender hay que saber cómo hacer un diagnóstico, hay que saber qué leer, dónde y cuándo leerlo, pero también hay que saber desde colgar un pendón hasta saber la total. importancia de tener un buen sonido por el respeto con tus audiencias, que eso es otra. Ah, no, entonces yo produzco, yo hago y cuando uno se da cuenta el sonido está toteado. Y eso es un error y es irrespetuoso con Total. las personas que están viendo un evento. Y eso solamente se aprende también cuando uno le tiene respeto al proceso y sabe que es que al final del camino la apropiación es absolutamente importante. Una persona que salga infeliz de un concierto porque el sonido estuvo muy malo, no va a volver a un evento de esa persona, por lo menos no en el próximo año. Exacto.
Y hablando de conciertos, que es una pregunta hasta triste, pero ¿extraña los conciertos? No, mentiras, es porque hoy vi tu post en Instagram y vi que extrañabas ir a conciertos. Sí, eso era yendo para el picnic. Justo. Mm, No, pero te iba a preguntar, era, pues ahorita estamos en hashtag renovación, hashtag reactivación de las artes, en fin, si a ti te dijeran como una acción específica, como si hacemos tal cosa, se puede aportar a esta reactivación del arte, no sé, ir a un concierto, vaya, compre la boleta y lleve a alguien que no esté, no sé, que normalmente no vaya a pues ópera. mira, yo no me siento en capacidad de responder a eso porque creo que no soy la persona dada para hacerlo y no tengo los elementos para diseñar una política de esa índole. Yo lo que sí creo es que sí se puede hacer. Se puede hacer. eh, Hoy precisamente salió un artículo escrito por Catalina Valencia, la directora de IDARTES, diciendo cómo tiene que primero volverse a ganar la confianza de la ciudadanía. Digamos, yo, por ejemplo, yo he salido a cosas, pero pues me siento muy sola, me siento sola, muy sola es que me siento sola y no me sienten a nadie al lado y soy de las que hago fila a 7 metros de distancia, por supuesto, a todo lo que voy son todos jóvenes, el mayor tendrá 26 años, si le da COVID no le importa, yo pues a mí sí me importa, si me da mis 50, yo soy como yo sí quiero guardar distancia, soy muy Claro. cuidadosa de cuidarme a mí misma para cuidar a los otros. Entonces, digamos, estuve en el Julio Mario Santo Domingo y me senté solita en un balcón, eh, pero creo que ahí lo más importante es cómo volvemos a ganarnos la confianza, solamente diciendo que estamos cumpliendo con protocolos de bioseguridad o volviendo a interesar a las personas con la calidez y la reflexión que le permite a uno un evento. Yo creo que hay que mirar modelos internacionales. Eh, Creo que hay que darnos cuenta los poquitos eventos que ha habido, cómo ha sido, digamos, el evento que yo fui en el Julio Mario Santo Domingo, era un concierto de La Muchacha, y creo que éramos como en una sala que cabe en 1.600, creo que éramos el 20%, o sea, era demasiado triste. Yo también decía, pues, pucha, ¿será que soy capaz de volver a salir en estas circunstancias? Y sin embargo me gustó mucho, obvio me encontré con todos los amigos, entonces fue una experiencia importante. A la semana siguiente hubo un evento en la Media Torta de Champeta, que pues tenía toda la intención de ir, pero pues un domingo y lluvia preferí la cama, pero también era por inscripción, entonces es Sí, cambiar, ¿cómo hace uno para cambiar las prácticas de las personas? Ya para salir te tienes que inscribir, si te estás inscribiendo y le estás quitando el cupo a otra persona. No, creo que hay que pensar muchos elementos para poderlo, pero sí creo que hay que rediseñarlo, no creo que hay que reinventarlo, es un rediseño de cómo consumimos eh, y cómo nos sentimos cómodos con el consumo. Yo esperaría casi como que uno donde vaya, lo de la temperatura es una mamadera de gallo, me parece no, súper estúpido, me parece súper estúpido tenerse que limpiar los pies con alcohol. es como cuando uno Pues tenía si la yo ya me los maquinita. limpié y entré y pisé COVID, ya me doy yo. Y si yo ya me dijeron que no tenía COVID porque no tengo la fiebre alta, pero puedo ser asintomática, Ajá, y sigo y el de al lado ya me lo pegó, pues ya la pues ya, temperatura de hace 2 minutos. Entonces, la sí. relación entre la pandemia y las artes es una relación todavía por descubrir. Creo que tenemos que aprender a vivir con ella porque no creo que es la primera, ni la primera, ni la última pandemia que nos va a No, tocar. pero nada. Aparte que a cada ratico van apareciendo diferentes vainas, ¿no? Que dicen como descubrieron el nuevo virus y no es como, Así ¿aquí es, qué? están descubriendo más, pero también nosotros estamos aprendiendo. Yo creo que lo primero es el autocuidado, aprender a Total. tener autocuidado. Me parece más fácil reactivar los conciertos que reactivar los bares. Me parece más importante que los dueños de los venues entiendan que tienen un venue y no un bar, pero ellos ganan es por la venta del licor. Entonces, de nuevo, ¿por qué? Porque nosotros Claro. mm, no hemos sido personas que, que, que consumamos conciertos por consumir conciertos. Lo tenemos muy relacionados con la fiesta, a no ser que sea un gran concierto. Pero ir a un venue a escuchar música, si no conozcas la banda, no. Aquí la gente va a ver a la banda porque la conoce. Entonces, un Sí, sitio como el Chamán, pues está relacionado con la banda que conocen. No es que la única que iba al Chamán a oír bandas que no conociera yo.
porque yo sabía que era pelados y que seguramente había alguna apuesta interesante. De lo contrario, no es así. La gente va al picnic porque va a ver a The Weeknd o a Snoop Dogg. Entonces, pero de nuevo, yo creo que es que todos esos clichés, reinventarse. De hecho, mi programa en Canal Capital, creo que como el 3 de abril, no me acuerdo porque no lo he grabado todavía, lo grabo el 26 de marzo, o sea que sale en abril, es sobre pandemia. Ah, no, o lo grabo bueno, no sé, pero hay un programa sobre eso, entonces ahí seguramente saldrán muchas cosas. Sí, claro. Aparte de lo que me dices, ¿no? Como que es lograr convencer a la gente de, en vez de ver el concierto en tu cama, calientico, común y corriente, o sea, normal, calientico, con tu cafecito, Pero a mí esa experiencia no me salen. gusta y no me No, ha gustado total, ni yo para prefiero teatro ni ir para allá, danza. Yo es otro prefiero cuento. el frío, mojarme, la bota empantanada, hacer fila, 1.000.000 de veces. No estoy dispuesta a seguir consumiendo, Total. lo hago, pago y no los veo y lo pago por apoyar a la banda, pero además el sonido me parece pérfido, no, así no funciona. Total, total. Pero es también empezar a convencer a la gente, ¿no? De venga, salga y confíe y viva la experiencia de nuevo. Que yo sé que si el que esté negado vive de nuevo esta experiencia de ver a alguien en concierto y de repente que el cantante ponga el micrófono y todo el mundo coreando, eso ya uno lo mueve y uno dice, vuelvo. Eso mueve como fibras por dentro. Y una última pregunta. Este es un medio, Cata, que yo siento, bueno, pues es extraño, porque si uno ve, digamos, en la carrera somos muchas mujeres, pero en general yo siento que es un sector donde hay mucho hombre. En donde, y No, que, pero no mira que coincido sí contigo, de siento, pronto en la producción técnica, pero en la bueno, gestión no. bueno, eso es importante Mm, diferenciarlo, pero sí. aún así yo siento también que en la cabeza de diferentes cosas, no sé, igual tú me dirás si sí o si no, Mm, muchas mm. veces están es hombres y ahora es que están empezando a ver mujeres, ¿o no? No, 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 las gestoras en este país somos mejor mujeres. Ok. Esto realmente es algo que se cambia porque, Sí, pues mira, si tú te fijas, por ejemplo, en el Ministerio de Cultura, todos los cargos directivos son mujeres. De hecho, es la primera vez que existe un ministro de Cultura hombre. ok, En el sector en Bogotá, en lo público, por lo menos el tema de paridad en cultura, pues es mucho más evidente. En lo privado, por ejemplo, empresas de gestión privadas, pues está el lado B, está Juliana a la cabeza. En el caso de Viche está Alejandra. Eh, Ahora, las empresas de promotoría, por ejemplo, Páramo, son todos hombres. En el caso de Árbol Naranja, hombres. Pero Esfera, hombres. y en los canales públicos, en los medios públicos, ¿has Mujeres, sentido? Mujeres. Ok, mujeres. Sí, sí, sí. Cuando yo era gerente, solo había 2 hombres gerentes y el resto éramos 7, 8 mujeres. Entonces, no, realmente yo nunca lo he sentido. A mí siempre me hacen esa pregunta y yo tengo que decir que yo no lo siento. Ahora quedó Juliana Restrepo como directora del Museo Nacional, la directora de la Biblioteca Nacional es una mujer. En las galerías de San Felipe encuentra uno, la gran mayoría son mujeres. En el campo de la producción sí, porque la producción se ha asociado mucho a lo técnico y a lo logístico y a fuerza física, sí, ¿no? sí, sí, sí. No, entonces, pues ahí se me cae la pregunta, porque justo es eso, como que yo siento muchas veces, y creo que sí tienes razón, de que sí en el mundo de la producción, que uno llega y es mucho hombre y uno como mujer tiene que sacar, no sé qué tipo de fuerza eh, energética para que a uno le paren bolas. Pero claro, en la gestión, pues somos más mujeres entonces, y entonces da sentido que somos Sol, en más. cualquier sector a nosotras como mujeres nos va a tocar siempre hablar un poquito más duro. Sí, La misoginia es generalizada en cualquier sector, en la academia, en la cultura, en la minería, en la agricultura. La misoginia tristemente. es un tema estructural y cultural, no tiene que ver con el sector, tiene que ver con
el heteropatriarcado en el Todo. cual vivimos como sociedad tiene que ver con otros elementos muy distintos. Entonces, yo creo que la paridad se cumple en el sector. Otra cosa es que vivamos en una sociedad machista. Y ahí no hay nada que, digamos, hay Sí, mucho que hacer, pero no tiene, la culpa no es del no es del sector. sector. De hecho, uno ve en el Exactamente. sector, uno está en un evento y uno está igual a igual con los hombres. Hay mujeres que trabajan en producción y pues sí hay que hablarles un poquitico duro, pero pues al marido muchas veces también hay que hablarle un poquitico duro. Ser mujer ya de por sí es una complejidad, y entonces yo creo, pero yo diría que en el sector de las artes y la cultura es un sector en donde como hay un pensamiento más liberal, es mucho más fácil. Ok. Mm. Sí, 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 sí. Tiene sentido. Pues no sé, Cata, si tú quieres decir algo más, como a personas, porque la idea es que salgan, mejor dicho, miles de dudas, apenas pongamos esta entrevista en redes, que salgan muchas, muchas dudas. Entonces, de personas que están pensando en estudiar gestión, la importancia de pronto de eso, de estudiar gestión en este país. Pues mira, yo creo que quien estudie gestión en este país o en cualquier lugar debe saber que está escogiendo trabajar en una disciplina y en un oficio que es precario de por sí, que es difícil, no, es difícil enriquecerse, incluso si eres un promotor o tienes una empresa de promotoría muy buena o muy conocida. Eh, ¿Por qué? Porque es un sector que no tiene fuerza política. Sí, Entonces, es un sector que es minimizado, pero es un sector que tiene unas retribuciones para el espíritu y como es muy agradable trabajar con lo estético y con lo ético. Entonces, quien tome la decisión sabe que está tomando una decisión para el alma y la total, mente más que para el bolsillo. total. Como quien dice, y esto lo tengo grabado, quien trabaja en este sector no es para enriquecerse, es trabajar No, en pro de la sociedad, no, totalmente. no. Entonces, Así bueno, es. Cata, muchas, muchas, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Realmente yo sé que esta es una entrevista que personalmente quería hacer, que estaba muy, muy emocionada por hacer, por lo mismo que te decía al principio, realmente mi admiración es grandísima en todo sentido, incluso en tu ser mamá ya tengo muchísimo que admirar y pues ahorita ya para replicar. Y pues profesionalmente, pues un montón, ¿no? Como que algo que yo tengo claro en la vida y que me enseña mi mamá es busca un modelo y mírale los pasos y busca que por ahí de pronto es. Y yo creo que tu perfil y como tal el proceso que tú has hecho para mí es un camino realmente por donde quiero transitar y llegar a lo que has logrado, que es grandísimo para cualquier ser humano, ni siquiera como mujer, sino para cualquier ser humano. Entonces, de Tan verdad, querida, Sol. Te muchísimas. agradezco mucho, tus palabras son en exceso generosas y te agradezco mucho, el camino no se hace solito, mira que aquí nos Total. encontramos Ujú. y aquí seguimos. O sea, yo, por ejemplo, nunca le niego una conversación a nadie y creo que esa es la manera como nos vamos dinamizando y nos Total. vamos, por allá está Sol, tal, por acá está, tal, y así vamos haciendo un sector que nos enriquece a todos y que nos colabora a todos, o sea que hoy por ti, mañana por mí. Gracias, Cata. Muchas, muchas Muchas gracias gracias. por la invitación. Bueno, y recuerden que esto, pues vamos a seguir en esto que se llama Dentro del Rack. Recuerden que estas charlas están patrocinadas por Sasqua, tienda virtual de instrumentos musicales y equipos de audio profesional. Pueden entrar a www.sasqua.com y pues bueno, los esperamos en otra charla dentro del rack. Que estén bien. Chao.